¿Alguien no lo entregó? Bueno. Bien, comenzamos entonces, creo que se está grabando, sí, la clase del día martes 16 de junio. Hoy tenemos la entrega con exposición de ustedes del trabajo práctico número 3, para que quede registrado, este es taller de música y sonido. Y además hoy vamos a ver la consigna del trabajo práctico final. No es mucho más complejo de lo que ya venimos viendo, pero vamos a pasar con eso. Vamos a arrancar con la consigna antes de sus exposiciones y después si les queda alguna duda la podemos ver. Y repasamos también la agenda de lo que nos queda, porque no nos queda demasiado. Pero bueno, vamos a arrancar con lo de la agenda, así sacamos eso que es más simple. Y de paso vamos a ir refrescando el pequeño cambio que hemos tenido con la clase de hoy, que iba a ser presencial. Bueno, hoy es, como les decía, 16 de junio, entrega de trabajo práctico número 3. Y vamos a ver la consigna del trabajo práctico final. La semana que viene vamos a seguir profundizando en vamos a hacer un ejemplo y demás, seguir viendo análisis, lo que haga falta, pero vamos a ver sobre todo los avances que tengan ustedes para la entrega de este trabajo final, que es un poco más largo, pero es básicamente lo que venimos haciendo sobre análisis, excepto que vamos a agregar descripción, un poco más de diseño en el documento, entre otros detalles. Después, el martes 30 de junio, eso lo vamos a hacer presencial, a esa fecha es donde vamos a pasar la presencialidad, que no tuvimos hoy, donde va a ser la entrega del trabajo final y la exposición. Así tenemos otra vez una exposición presencial, que era la pensada para hoy, y tenemos un intercambio un poco más interesante. Una vez pasada esta fecha, ya vamos a tener esta semana. Voy a resolver las notas lo antes posible para poder tener sus notas finales, promedios y condiciones, y ahí vamos a ver quiénes tengan que hacer un recuperatorio. Y en ese caso van a tener el día martes 7 de julio para presentar ese recuperatorio. Va a ser igual que una entrega de trabajo práctico, porque bueno, se recupera un trabajo práctico, es virtual. Entonces solamente las personas que tengan que recuperar algo en ese caso van a poder entregarlo en esa fecha. Entonces, una vez que entreguen el trabajo práctico final el 30, yo voy a corregir lo más rápido que pueda, y les voy a asignar cuál es la consigna y sobre qué van a hacer el trabajo práctico para el recuperatorio. Quienes queden promocionales para esa fecha, para el 30, o sea, para esa corrección, ya van a estar completamente liberados de la cátedra y van a poder tener su promoción directa. Y quienes tengan que recuperar lo van a poder hacer para esa fecha, y vemos cómo evoluciona. ¿Alguna pregunta de las fechas? No, bueno. Bien, vamos a ver entonces nuestro trabajo de la consigna. Vamos a ver esa consigna. Ustedes en primer año hacían documentos de diseños de audio, de los cuales tenían este modelo guía, que también lo tienen este año, que ahora les voy a compartir. ¿Se acuerdan de este modelo? Sí, no, más o menos, pueden reaccionar. Un poco por encima ahí, más o menos. Bueno, este documento vamos a volver porque en el trabajo práctico final vamos a hacer un análisis como los que venimos viendo, pero esos análisis van a ser incorporados a un documento de diseño de audio. Ahora sí vamos a incorporar portada, vamos a incorporar índice, vamos a hablar sobre el contenido del juego desde un nivel descriptivo.
Pero van a tratar de hacer un documento que esté un poco más enriquecido de lo que hacían en el primer año en cuanto a diseño y la cantidad de contenido. Ahora no me acuerdo si la cantidad máxima de páginas eran 14, incluyendo la portada, perdón, sin incluir portada de índice, ya me voy a fijar bien. Mañana les voy a actualizar por las dudas, en caso que haga falta, la consigna en el campus para que la puedan tener. Pero básicamente van a hacer como el primer trabajo práctico, van a elegir ustedes un videojuego moderno del 2000 para adelante. Ahora no van a poder elegir algo de NES ni de Play 1. Vamos a tratar de traer cosas dentro de todo modernas. Mientras más, ¿no? El juego un poco más interesante va a estar porque del 2010 para acá, bueno, los 2000 también, pero 2010 para acá ya el contenido de audio es muy amplio. Y podemos tener una paleta que podemos ir al lugar donde querramos sin limitaciones de la tecnología de ninguna época. Entonces podemos tener algo que sea retro, no sé, como... ¿cómo se llama este juego? Se me fue de la cabeza. Tiene un tema que se llama Megalovania. Undertale. Undertale. Muchísimas gracias. Undertale. Bueno, o sea, pueden elegir algo como Undertale, que es mezcla de chiptune con cosas retro y demás, sin ser un juego viejo. Y pueden ir a cosas modernas como, no sé, el último God of War o Red Dead Redemption. Nada, pueden moverse en una paleta mucho más amplia de que por ahí se limitan a la generación de Play 2, Play 3. Entonces, en ese sentido van a poder elegir lo que quieran, van a pensar, bueno, podemos ver un poquito más sobre cómo elegirlo al juego si quieren, pero elijan uno que sea interesante para analizar, no simplemente que les guste, sino que además, bueno, dentro del audio tenga una paleta con cosas que den un contenido que puedan desarrollar y además que sea fácil de conseguir información. Como les digo siempre, acá no tenemos que inventar nada ni tener un juego súper raro hecho por un polaco en su garage, sino que pueden usar juegos súper conocidos y era lo obvio. Lo importante es que esté completo y que el análisis esté bien. Entonces, sobre el desarrollo, bueno, y acá tener un poquito más en cuenta el diseño, es decir, la prolijidad, la tipografía, ver cómo hacen el índice, el tamaño de las fuentes que elijan, cómo están ubicadas las imágenes, a dónde están ubicadas las imágenes, y ese tipo de cosas. Y además, en esto lo que van a hacer es incluir, supongamos que eligen, vamos a trabajar de nuevo el juego que trabajemos acá, no lo van a poder usar. Estoy pensando en un juego que no usen. Pero supongamos, voy a tomar un ejemplo viejo para que no les genere problemas. Vamos a tomar con el ejemplo del Sonic. Que es un juego que no podrían elegir. Entonces por eso lo tomamos acá. Lo que van a tener que hacer acá es desarrollar una descripción de los elementos sonoros que tiene a nivel general. No hace falta que tengan todo, porque por ejemplo un juego como Red Dead Redemption, que lo pueden hacer, es demasiado grande como para que van a meter todo en un documento. Entonces lo que van a hacer es sintetizar y las cosas más importantes. Entonces vamos a seguir esta guía que tienen acá, que no hace falta que la hagan literal acá ni que pongan los títulos de la misma manera, como descripción general, portada. O sea, portada no va a ser un título, porque portada va a ser la portada. Por eso esto es una guía, para ver qué información va la portada, que ya la saben, que es como la portada que está acá. Excepto que pueden tener una imagen. Pero después tienen categorías que pueden o no usar. Es decir, si no tiene sonidos ambientes, por alguna razón, no hace falta que pongan categoría ambiente, no tiene. O que la dejen vacía, no, ni la pongan directamente. Por eso esto es solamente una guía. No es algo que ustedes tengan que simplemente copiar y rellenar. Entonces, supongamos que estamos haciendo un Sonic, el Sonic viejo, vamos a hacer el Sonic 1. Y acá tenemos interfaz de usuario. Bueno, acá está el usuario. Bueno, van a ver si hay interfaz. En el caso de que la haya, qué sonidos tiene. Vamos a poner una descripción del tipo de sonido y
completar con qué cosas suenan en eso. Y tratar de explicar por qué suena eso, ¿no? Como para dar a entender qué es lo que tiene ese contenido. Después, personajes principales, obviamente van a elegir a Sonic, porque es el único personaje principal, y ahí van a hacer, recuerden, acá es donde sí tienen que trabajar en modo de lista, pero lista es o sea, lo que va dentro de la categoría. Es decir, si elijo personaje principal y elijo Sonic, lo que iría a modo de lista, pero sin números, sería los sonidos que produce ese personaje, cuando salta, cuando gira, cuando se muere, cuando bueno, las vidas serían un ítem, cuando tiene algún poder, cuando, no sé, recibe daño y ese tipo de cosas. Entonces ahí empiezan a armar esta lista sin enumerar, pero no ponen en lista los títulos que están acá, porque esto, de nuevo, es una guía. Entonces sí lo ponemos en lista, estos títulos, porque es una lista de categorías posibles a usar dentro de lo que acá sería el diseño de sonido. Lo mismo que con la música. No hacen una lista de género, estilo y demás. Eso lo van viendo según lo que va correspondiendo y que ustedes consideran que va a ser mejor para desarrollar su documento de diseño de audio. Entonces, este documento, como vimos en primer año, tiene que ser una síntesis descriptiva, es decir, ustedes pueden describir cuáles son los elementos sin necesariamente analizarlos todavía. Y que sea lo más completo posible, que podamos tener una visión general de qué cosas van a sonar y cómo van a sonar dentro del juego. Entonces van a cubrir desde ítems, como decía, interfaz de usuario, pantallas, ambientes si los hay, voiceover si los hay. NPC podría no ser una categoría necesariamente, capaz que puede ser voiceover y eso incluye todo, porque hay enemigos, NPC, personaje principal, no sé. NPC porque si tal vez hay NPC que tienen una carga de sonido importantes, cosas por el estilo. Lo mismo si hay jefes, si hay vehículos, y todo lo hacen por categorías, para que una persona que no conoce el juego y que tuviera que, no sé, dirigir el audio o entender de qué va el audio o incluso desarrollar el audio, puede entender todo el contenido de una manera general y sintetizada, obviamente, porque no van a hacer todo el juego, pero que puede entender lo que hace falta para eso. Supongamos que quieren contratar un director de audio que tiene un equipo y dicen, quiero que me des un presupuesto para hacer el audio de este juego. Entonces, este documento debería ser suficiente para todo. O sea, debe ser lo suficientemente descriptivo y tener el contenido claro de qué cosas van a sonar. De nuevo, no hace falta que esté absolutamente todo. Por ejemplo, traigo Red Dead Redemption porque y sí lo pueden usar. Porque es un ejemplo que tiene muchísimo, pero muchísimo contenido. Entonces, tal vez en el Red Dead Redemption no incluyen los vehículos, porque se van a hacer como una biblia, se van a extraer de páginas. Porque entre incluir todo el contenido, malas imágenes y qué sé yo, va a ser un montón de cosas. Entonces pueden excluir cosas que no sean relevantes para lo más importante. Capaz que... vehículos puede ser una buena categoría para no poner, porque tienen en el Red Dead personajes principales, personajes secundarios, NPC, tienen armas, tienen ambientes, tienen música, no sé, el personaje principal tiene un montón de categorías también, no sé, tienen para elegir, o capaz que ni siquiera, tienen ítems, interfaz de usuario, todas estas cosas que veíamos acá y demás. En este caso no van a tener que poner tipo de licencia porque ustedes no están haciendo como el trabajo que veíamos en primer año donde ustedes conseguían los sonidos. Acá no hay nada de eso, entonces tampoco hace falta. Pero sí en la música vuelvan a primer año a los documentos y pongan qué género tiene, por qué se usa ese género y demás, como para poder entender de qué va la cosa, si hay algún tipo de función en particular que cumpla la música, si es narrativa o no, si va a tener música las cinemáticas o no. Traten de explicar un poco a dónde hay música y para qué está esa música ahí. ¿Hay música durante una pantalla de carga, sí o no? ¿Para qué les parece que está eso ahí? Hay música en el combate, no hay música en el combate, música en la exploración, no la hay, ¿qué pasa con todo eso? Entonces van poniendo un poco así.
Una vez que tienen todo este documento, además, lo otro que vamos a agregar que en primer año no había es la parte de análisis. Entonces, dentro de este juego, que no puede ser uno que ya haya analizado este año, obviamente, ni uno de los que haya analizado yo en clases, lo que van a hacer es el mismo análisis como en el primer trabajo práctico. Pero la diferencia que van a tener básicamente ustedes, no la consigna, a volver a analizar un juego, porque, bueno, repasemos, analizamos un juego, analizamos un género y analizamos una franquicia o saga. Entonces, ahora vamos a volver a analizar un juego. Van a decir, bueno, este trabajo ya lo hicimos. La diferencia va a ser que ustedes van a tener un proceso de maduración ahora sobre eso. Y eso es lo que quiero ver reflejado acá. Además de, tener un análisis de un juego. Entonces van a hacer lo mismo. A esto, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden dividir el documento en dos si quieren, es decir, primero hacer toda la documentación más descriptiva y al final hacer la parte analítica donde van explicando de este juego cuáles son los 3 elementos más importantes, cuál es la identidad sonora. Incluso puede ser una categoría dentro del documento que se llame identidad sonora, ¿sí? O pueden, supongamos que en este juego ustedes eligen que para la identidad sonora los elementos son los sonidos del personaje, los sonidos de combate, por ejemplo, los del personaje principal, porque tiene algún ataque especial, qué sé yo, supongamos que es como en el God of War, porque dicen, bueno, eso es parte de la identidad, las espadas, yo qué sé. Al mismo tiempo dicen que el voiceover y la música. Supongamos que son esos 3 elementos que ustedes consideren como importantes. Que al mismo tiempo son mismos elementos que ustedes van a ir describiendo, porque cuando describan el personaje principal van a estar las armas, cuando describan la música va a estar la música y cuando describan el voiceover van a estar las partes de las voces. Entonces puede que en esa parte del documento hagan el análisis. Tienen que aclarar ahí elemento de identidad sonora y explican por qué, cómo hacían al final, en los otros trabajos, pero al final del documento por una conclusión de la identidad sonora, ¿sí? Acá me siguen, ya te respondo, Facundo. ¿Me pueden seguir hasta acá? ¿Cómo viene lo del...? Sí. Okay. Profe, una cosa nomás. Me acaba de escribir Joaquín Barros Sí. y me dijo que te mandó un mail que ¿por qué no asiste hoy? Ah, bueno, ok, ya lo veo, entonces muchas gracias. Un segundito que reviso eso, ya lo vemos. Me parece que no me llegó. Sí, si estás hablando con él, decirle que no me llegó ningún correo por las dudas. Dale, ahora le digo. Sí, no tengo nada. Qué raro. Bueno. Bien, entonces pregunta Facundo Moraz. Entonces habría que hacer un ADD al que le sumaríamos lo que hicimos esta última clase con los elementos de audio. Si la respuesta es sí, el documento final de verificación es máximo 17 páginas, 3 el documento de la identidad del audio 14. Bueno, lo de la cantidad de páginas ya me voy a fijar, porque está en la consigna. Si alguno ya está en el campus, seguramente la puede ver, pero yo no me acuerdo si era 12, creo que eran 14, y los 14 son en total. No se tienen que, o sea, ya sean 12 o 14, porque 17 son un montón, se hace demasiado largo el documento. La idea es que con este documento puedan aprovechar para que las imágenes estén bien, estén prolijas, puedan poner el contenido completo de lo que ustedes consideran, no quedarse sin espacio. Piensen que tal vez si ustedes tienen 8 páginas, pueden estar teniendo muy pocas contenido, deben estar faltando cosas. A menos que hayan elegido un juego que no tenían casi nada. Pero bueno, medio raro que eso pase. Pero bueno, dentro de este documento entonces tienen 2 formas de cómo organizar ese contenido. O separan básicamente el PDF en 2, donde tienen su primer parte de la DD con toda la parte descriptiva y después ponen análisis de identidad sonora y hacen el resto.
o si justo les coincide con los elementos, cuando hagan la descripción de, como le dije recién, por ejemplo, música, pueden poner análisis ahí, pero pongan un título claro o algo que yo me pueda dar cuenta directamente que ahí están haciendo el análisis, simplemente con scrollear y no tener que leer todo el documento a ver dónde hay un análisis medio escondido, ¿sí? Tiene que ser todo súper claro. ¿Hasta acá venimos bien con eso? Sí. Sí. Bien, entonces con esto pueden elegir el juego que quieran de ahí. Sí, respeten la prolijidad. El horario de entrega vamos a tener también hasta las 6 de la tarde con su exposición y demás. Y aprovechen esa oportunidad para, sobre todo quienes necesitan mantener o levantar notas y esas cosas, porque bueno, es el último trabajo que vamos a tener. Fuera de eso no hay demasiado más. Lo importante de esto es poder tener una conclusión de su evolución en el análisis. Hagan una buena investigación donde puedan fundamentar el porqué de los elementos que eligieron para la identidad sonora son tales. Y bueno, según las correcciones que vayan teniendo de este trabajo práctico número 3, de poder incorporarlas en ese trabajo práctico final. Y eso tiene que estar completo. Recuerden que por más que sea que separen el documento de diseño de audio, esta parte descriptiva, con la parte analítica, todo tiene que estar dentro de un mismo documento. Es decir, es un solo documento que es un documento de diseño de audio que esta vez va a incluir análisis, donde explican la identidad sonora de ese juego. Lo mismo cuando vayan a entregar, tienen que entregar un PDF, no pueden entregar un documento editable, tiene que ser sí o sí un PDF que contenga todo esto del trabajo. Además, asegúrense, presten atención cuando, si ustedes trabajan en Word o lo que sea, cuando exportan en PDF, revisen el documento de que les quede prolijo, porque a veces se mueven las cosas con la puerta dependiendo que usen para exportar. Y nada, eso, traten de usar una tipografía común, Times New Roman, Arial. Pueden usar tamaño 12, 14, no usen espacio entrelineado para que no se abra tanto el texto, cosas comunes de los documentos. ¿Alguna pregunta de eso? Bueno, vamos a proceder entonces a la parte de la entrega de trabajo, de exposición. Entiendo que todos entregaron, ¿no hay alguno que no haya entregado? No. Bueno, entregaron todo, entonces vamos a avanzar. ¿Quién que no haya pasado nunca tiene ganas de pasar, exponer su trabajo, contarnos qué hizo, cómo lo hizo, cómo desarrolló su análisis? ¿Quién nunca pasó? Lucas Durán, ¿vos habías pasado ya? Buenas. No, todavía no pasé. Genial, ¿querés pasar? Dale. Buenísimo. Contanos anda contándonos qué juego, perdón, se me ríen todas las cosas. ¿Qué franquicia elegiste? Ahora voy a abrir tu documento y lo vemos. Bueno, la franquicia que elegí fue Silent Hill. Buenísimo. Bueno, es una franquicia de videojuegos de terror y supervivencia que combinan mecánicas de exploración, resolución de puzzles y combate. Ok. Bueno, en cuanto a los aspectos que suelen identificar a esta franquicia serían más que nada la narrativa. Se inspira mucho en el terror psicológico de la literatura y del cine. Ajá, buenísimo. Y suelen, digamos, usar narrativas ambiguas, simbolismo y escenarios surrealistas y que tienen varias interpretaciones. Ok, ¿qué significa surrealista? Surrealistas es una corriente artística que se basa en digamos, como la juxtaposición
de elementos que no tienen mucha coherencia en la realidad Ujú. y que manifiestan muchas veces el inconsciente, digamos. Ujú. Ok. Bien. ¿Cómo sigue? Bueno, paso directamente al análisis de la Sí, identidad sonora. más que al documento lo voy a compartir acá como de ejemplo, pero contanos vos con tus palabras. De una. Bueno, los videojuegos que elegí son Silent Hill 1 de 1999, Silent Hill 2 de 2001 y Silent Hill Shattered Memories de 2009. Ok. Bueno, los elementos que De elegí son curioso principalmente, ¿por qué elegiste esos juegos? más que nada porque quería elegir juegos que demuestren una evolución tanto de las consolas y de los estudios diferentes que desarrollaron el videojuego y los enfoques de las mecánicas y narrativas. Si bien Ajá. Silent Hill 1 y Silent Hill 2 son bastante similares, Silent Hill Shattered Memories tiene un enfoque diferente de la narrativa y la mecánica. Ujú. Bueno, contanos entonces cuáles son las cosas que nos hacen que Silent Hill sea Silent Hill. Bueno, en cuanto al el primer elemento, la música, destaca principalmente por la combinación de géneros como el rock, el trip hop y la música. Son géneros que por ahí que anteriormente, antes de Silent Hill, no tenían mucha presencia en los videojuegos del terror. Y bueno, incluso en entrevistas que leí, Akira Yamaoka, el compositor principal, Sí. dijo que buscaba diferenciarse de otras franquicias. Ajá. Porque, bueno, eso es interesante, porque ¿cómo eran los juegos de terror alrededor de Silent Hill? ¿Cómo era la música? Me decís que es distinto y esas cosas. Ya abro nuevo el documento, perdón, por alguna razón tiene ganas de loguearse todo esto. Sí. Bueno, por ejemplo, Resident Evil, que salió, el Resident Evil 1, que salió antes de Silent Hill, creo que salió en el año 1996 o 95, y la música era más, tenía instrumentos orquestales y se basaba, por así decirlo, en disonancias en la música y una instrumentación más clásica, creo que se podría decir, con instrumentos de cuerdas rítmicos. Capaz que que generan, una palabra que nos ayuda puede ser una instrumentación más tradicional. claro, eso. Bueno, y en contraposición, Silent Hill utiliza, bueno, los géneros de música que ya mencioné. Bueno, la música industrial también, que es un aspecto bastante diferenciador de Silent Hill. ¿Y qué sería la música industrial? La música industrial está influenciada más que nada por bandas como Nine Inch Nails, en la que el sonido incorpora texturas que remiten a sonidos industriales y metálicos, generalmente logrados a través de samples procesados o sintetizadores. Ok. Sí. Bueno, como dije, la música utiliza temas de rock alternativo y temas de temas de más industriales. Y bueno, lo que yo establecí con esto es una diferencia, un contraste entre estos temas de rock que que incluyen una instrumentación que es reconocible. O sea que vos cuando escuchás un tema de este estilo
básicamente podés reconocer la instrumentación, o sea, guitarras, baterías, pianos, lo que sea. Pero cuando escuchás la música industrial o música más electrónica, no podés reconocer la fuente de los instrumentos. Y relacioné este contraste, digamos, con el tema que es recurrente en la saga, que sería el consciente frente al inconsciente de los protagonistas. Y cómo se manifiesta esto ya sea en el entorno o, bueno, en la música. Bueno, también un género importante que resalté sería el trip hop, que es un género que también tiene tintes melancólicos y nostálgicos, y tiene remite a, como que evoca algo del pasado, y más que nada por los samples y las texturas que suele incluir este género, que son samples por ahí de jazz o soul de los años 60 o 70, y texturas de vinilo o grabaciones antiguas. Y bueno, considero que este género fue importante para representar de alguna manera las memorias y los recuerdos de los personajes. Okay. Y bueno, como conclusión, creí que este elemento es importante para la identidad sonora, porque además de el uso distintivo que tuvo el compositor a incluir estos géneros, que lo diferenciaron de otras franquicias, se alinea con los temas del inconsciente y el consciente de los personajes, y también con la memoria y los recuerdos. Ok, interesante. ¿Qué opina el resto? ¿Cómo lo ven esto? ¿Está más descriptivo? ¿Hay análisis? ¿Hay relaciones? ¿Se entiende esto como parte de la identidad del juego? ¿Cómo lo ven? Pueden levantar la mano primero por las dudas, así no se pisan con lo que dicen, y yo les lo voy diciendo. ¿Qué opinan? Hoy no levanté la mano, pero bueno, nadie levantó. Nada, yo quería también opinar porque, bueno, yo también hice la misma saga. ¿Cómo es? Está muy bien, como explicó un montón de cosas. Me parece que explicó bastante bien todo el tema de la música y cómo representa los sentimientos y traumas de las personas, que creo que lo que trata básicamente de toda todo lo que hizo Akira por Yamaoka. Me parece que estuvo muy bien cómo lo manejó y cómo lo explicó. Está todo perfecto. Yo hice se extendió un poquito más en música, porque lo habíamos hablado ya la semana pasada a esto, de la música, se me fue la palabra melancólica, ahí está. Donde también en el primer Silent Hill integran un tango. Y que, bueno, justamente al ser el tango también mucho que va a los recuerdos y bastante melancólico, se basa básicamente el tango, más ligado a los fatalismos y a la tragedia y un montón de cosas así, lo toman como el final malo del juego y cómo el personaje siente y cómo demuestra todos los sentimientos que rodean a los personajes. Está muy bueno cómo está todo eso hecho. El tema de la música industrial, los sonidos industriales, también es algo súper característico de los Silent Hill. Cuando yo dije, esto es algo de algunos o de todos, y me puse a ver, es algo que claro, lo llevan todos, porque es lo que hace el paso del mundo normal al otro mundo, como se le dice, o al Dark World del Silent Perdón, Hill. cuando decís a todos, ¿te referís a todos los Silent Hills o a todos los juegos de terror? A todos los juegos de terror, perdón. digo, a todos los juegos de terror no, pero al Silent Hill. No, me confundí. A todos los Silent Al Hill. Silent Hill. Okay. A los Silent Hill, sí. Cuando pasan al tema del otro mundo, y ahí es donde empiezan a sonar todos estos ruidos metálicos, hasta en otros títulos de la misma saga suenan como
sirenas de antiaéreos y un montón de cosas así que también dentro de todo te transmiten a lo industrial o a la guerra. Eh, y no, que está muy bueno como lo llevó acá Lucas y me parece que está bien, tiene de todo un poco, tiene tanto descripción como análisis. Buenísimo. Muchas gracias, Santiago. Bueno, y algo para agregar es que, algo para agregar es que el diseño del otro mundo es eso, básicamente. Está diseñado para mezclar steampunk de metales oxidados con mucha sangre, que eso es lo que refleja la música al pasar al otro mundo, con sonidos industriales, eh, bueno, sonidos metálicos, sierras, todo eso. Ujú. Total. Bueno, bien, bien, venimos entonces coincidiendo con esto, y entendiendo. Los otros que no dijeron nada y que no analizaron otros géneros, otro tipo de franquicias que no están relacionadas con este género. ¿Entendieron el punto de la relación con la identidad de Silent Hill respecto de otros juegos de género? ¿Cómo lo vieron? Gandini, Bufo, Herrera, ¿qué tal? Yo mucho no opino, perdón, ¿Mm? que no levanté la mano, me olvidé. Em, No hay problema, no hay problema. yo mucho no opino porque conozco Silent Hill, pero la saga, nunca jugué uno, pero la verdad que no. O sea, entiendo lo básico y hasta ahí, pero la verdad que no lo había visto así. Como lo puso el trabajo, la verdad me llamó la atención, por lo menos a mí, digamos. Ujú, pero ¿se entendió Porque la relación con la identidad? diría, sí, diría que sí, todavía lo estoy recalculando, pero sí, yo creo que, quiero decir, es coherente, digamos. Ahí a Bien, que yo lo entienda bien del todo, bueno, ahí tendría que releerlo un par de veces, pero que es coherente, sí, tipo, tiene sentido lo que dice. Digamos. bien, Capaz buenísimo, alguien muchas que, gracias. vale, Muchas gracias. Herrera, Gandini, Bufo, ¿ustedes están por ahí? ¿Ya? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, sí. Yo solamente jugué al Silent Hill 2, me parece que es el que arranca con que se estrella el auto, eh, el de la Play 2. Y no recuerdo nada mucho del juego, pero sí comprendí bien la relación que hace ahí con la distinción de los sonidos que Genial. hacen la Pregunta, identidad. Gandini. Vos entregaste el trabajo, ¿cierto? Sí. ¿Hasta qué hora te quedas hoy? ¿O te podés quedar? Y hasta qué hora, no sé hasta qué hora estaremos acá. ¿Pero Pero hasta qué hora tenés disponible? ¿Podés pasar después de él a mostrar tu trabajo? bueno, Genial. sí. Yo te mandé un mensaje si podíamos, porque me quedé con dudas de los elementos. Te lo mandé ahí por Gmail y dije, bueno, si lo podríamos ver en clase, pero tipo es clase ya de muestra, así que nada. Lo que estaba bueno a ver si lo podíamos mostrar antes, tipo, pero bueno, yo ya no tenía el desarrollo que tengo ahora, digamos. Pero esto, ¿cuándo lo mandaste? ¿Te respondí? Porque no me acuerdo de haber visto un mensaje tuyo de esto. No, porque no había tiempo. Sería, no, te lo habré mandado, te lo mandé hoy por eso. Pero no, si había Bueno. tiempo era mejor verlo antes, pero bueno. Pero hoy, no sé si lo vi ese mensaje. Me sorprende porque me da venía del otro alumno que tampoco tengo ningún mail y tuyo no tengo ninguno. ¿Hoy me decís que lo Eh, mandaste? sí, El sí, último mail sí. que tengo tuyo fue el que hablamos antes, en mayo. Eh, pero no tengo ninguno de hoy, che. Ahí mandé una foto al chat de cosas, fíjate, y te lo mandé así, con A mensaje. ver. Hace una Fíjese hora. si, fíjese si no lo tiene en spam o si vos, Sí, Gandini, no lo tenés como borrador. sí, porque en spam tampoco lo tengo. No, como sent. Va, yo lo tengo en inglés. Sent. Bueno, no sé, capaz que. No tengo nada, che. Eh, Bueno, puedo compartir pantalla, lo podemos ver. Yo estaba analizando el.
Veremos. Pero sí, después charlamos lo tuyo, seguimos con este trabajo un poquito más. Pero quería saber si podías pasar vos después, así aprovechamos tu tiempo, porque sé que estás con tus particularidades de tiempo. Pero bueno, qué raro que no me llegó el mail, me sorprende eso, y me decían del otro compañero también. Tampoco me llegó. Pero bueno, ya veremos. Bueno, gracias Joaquín, ahí ya lo vemos. Contanos, me da curiosidad, volviendo a tu trabajo, Lucas, de que de los tres elementos que elegiste, tenés, bueno, la música, paisaje sonoro y el silencio. Me da mucha curiosidad de por qué, y esto no es algo que esté ni bien ni mal, simplemente una curiosidad para desarrollar un poco el debate sobre tu trabajo. El hecho de que no hayas elegido el sonido de la radio de este juego, que es como una parte de mecánica también bastante innovadora para la época. ¿Qué te llevó a eso? El sonido de la radio lo incluí en el paisaje sonoro porque pensé que si Ok. bien la radio tiene una función de las mecánicas que es muy clave para identificar los enemigos, Uh-huh. consideré que era más importante analizarlo en conjunto con el paisaje sonoro, ya que dentro del paisaje sonoro como que lo podía identificar con en relación al paisaje sonoro. Ok. Cuando decís paisaje sonoro, específicamente, ¿a qué te referís? Serían los sonidos de un ambiente específico. Según pude leer, es un concepto por un musicólogo, creo, que lo define como un conjunto de sonidos que caracteriza un ambiente determinado. Serían todos los sonidos que percibimos en un lugar específico. Claro, más o menos, ahí hay una confusión, porque paisaje sonoro no es lo mismo que sonidos de ambiente, que es un poco lo que estás describiendo vos. Paisaje sonoro tiene que ver con música, exclusivamente. O sea, tipo los sonidos de un bosque no es paisaje sonoro, son sonidos de ambiente. Paisaje sonoro es un lenguaje musical que construye un paisaje a partir de la elaboración de objetos o materiales sonoros, que no necesariamente lo que nosotros conocemos tradicionalmente como música, como si fuera melodía y esas cosas, sino que usan como diseño de sonido para construir discursos musicales que, como no usan ni nota ni nada, y son como una especie de música ambiente, pero hecha a partir del diseño de sonido, se lo conoce como paisaje sonoro. ¿Sí? Entonces es un concepto de una línea musical. No tiene que ver en estos casos con los sonidos de ambiente que nosotros tenemos dentro de los juegos, ¿sí? Bien. Y me da curiosidad saber por qué entendés a la radio como parte del sonido de ambiente. Bien. Bueno, primero que nada, lo que yo entendí por paisaje sonoro en Silent Hill está compuesto por sonidos industriales, más que nada. También influenciado por la música industrial. ¿Y por qué relacionas más a eso con la radio, por ejemplo? Porque la radio forma parte de ese... Bueno, primero que nada, que la radio tiene un diseño de sonido bastante estilizado. No es un sonido de estática de radio convencional de ruido blanco. Ajá. Y bueno, lo relaciono con el paisaje sonoro porque el paisaje sonoro también está compuesto por elementos industriales con sonidos metálicos y percusivos. Y bueno. O sea, los relacionas con los sonidos de ambiente por su sonoridad y no por su funcionalidad, digamos. Claro, exacto. Ok, bueno, en estos casos, principalmente en los videojuegos, nosotros ordenamos un poco más las categorías por funcionalidad en eso. Porque, es decir, si nosotros entramos en una habitación dentro del juego, ¿sí? En esta, como en el Upside Down que tiene el juego, y tenemos todos estos sonidos de ambiente, industriales, con sonido metálico, y yo qué sé. Están ubicados
en un lugar dentro del juego, en la implementación, en su mecánica, en su funcionalidad, muy diferente de, por ejemplo, un escudo o un arma que tiene el personaje principal, ¿sí? Una habitación es parte del entorno, mientras que las armas y los escudos son parte de los ítems del personaje principal. En este caso, si yo tengo que poner en uno de los dos lugares de esas dos categorías a la radio, ¿dónde lo pondría? ¿En la habitación o en los ítems que puede usar el personaje? No, en los ítems. Pero sin embargo Exacto. ¿No es? no iba a decir que no es un ítem como que se puede usar. Incluso muchas Claro, veces pero no es. es un sonido que sale del personaje, no del ambiente, porque es una radio que lleva el personaje. Claro, Y que tiene una mecánica de funcionamiento. Es decir, no está detrás de la mecánica rellenando el espacio y generando una ambiencia. Es parte de la mecánica. Es el radar que nos avisa si tenemos enemigos cerca. claro. Entonces, Entiendo. ahí la categoría... Creo que se cortó, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, pero a él nomás. Qué susto, pensé que me había quedado sin internet. Sí, sí. Segundos. ¿Me siguen escuchando? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, no, a veces me pasa. Por suerte no me golpeé ni me lastimé. Decía recién ¿qué es lo que decía? Que digo que el sonido de la radio en Silent Hill no es como el sonido de una cascada. Que la cascada está en el ambiente, yo me puedo acercar, me puedo alejar, pero es parte del ambiente. En este caso la radio es un elemento que tiene el personaje y es parte de la mecánica principal del personaje para detectar enemigos. Es un radar. Entonces en su funcionalidad no es un sonido ambiente. Bien. Es un radar que tiene el personaje principal. Es casi como el radar de Alien Isolation, que te avisa dónde está el bicho y si lo tenés cerca y esas cosas. Que no es lo mismo que el sonido de las ventilaciones de la nave, ¿no? Son dos cosas diferentes. Pero bueno, igual interesante. Ahí ya después lo vamos a leer en profundidad. Bien, ¿vos tenés alguna pregunta o comentario más? Si no, pasamos a otro trabajo más. No, creo que no. Por ahí lo que más se me dificultó para es incluir como explicaciones usando los 3 videojuegos, porque casi como que fui explicando todo muy general, ya suponiendo que todo se incluía y no dando muchos ejemplos de los elementos en cada videojuego, digamos, por separado. Ajá. Lo traté como más en general, más que nada por el tema de las páginas. Creo que por ahí sí incluía muchos ejemplos de cada videojuego en específico. Me iba a pasar de las páginas, así que... Claro, Bueno, eso. ¿pero pusiste algún tipo de ejemplo? Sí, más que nada en la música, pero en lo otro lo fui explicando más que nada. Ok. Bueno, sí es importante poder relacionarlos a los juegos, o sea, entender por qué elegiste esos juegos Claro. y que tenga sentido, ¿no? Acá estoy viendo algo interesante también, es que habíamos dicho que bibliografía no hace falta incluir. Lo mismo que colores. Y colores tampoco. En el que viene, los colores pueden estar en las imágenes. Y tampoco hace falta incluir bibliografía. Sí, índice y demás en el próximo trabajo final. Pero bueno, sí son importantes los ejemplos para poder entender un poco el contexto de por qué son estos 3 juegos que elegiste y por qué estos juegos representan a la identidad sonora de la franquicia, ¿no? Y no otros. Pero bueno, igual parece interesante lo que planteaste. Vamos a ver después, cuando haga la corrección, cómo está el desarrollo de todos los elementos, pero por lo menos en la parte de la música viene encaminada. Bueno, dale.
Así que bueno, Lucas, muchísimas gracias por tu exposición. Vamos a pasar con el siguiente alumno, a menos que tengas una preguntita más o un comentario. Si no, seguimos. No, está todo claro. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Ahora vamos a pasar con Joaquín Gandini. Vamos a aprovechar que lo tenemos acá. Dale. ¿Quiere que transmita pantalla? ¿Transmitís? No, Porque lo no sé si comparto te yo, llegó. pero antes de... sí, ese sí me llegó. Afortunadamente los trabajos prácticos creo que me llegaron todos. Lo que acá capaz que se me traspapeló con los trabajos prácticos los mails, eso que me decís. Acá está el mail de Barros. Ah, se me mezcló con los... con los trabajos prácticos. Acá lo veo. Acá lo voy a marcar. Bien. Bueno, avísenle a Barros que ya le voy a contestar. Ahora apenas terminemos la clase. Y... mira vos cómo se me mezcló con la entrega de trabajos. El otro mail que mandaste vos. Ah, claro. Esto que vos me consultabas era dentro de la entrega del trabajo práctico. Claro. Eso no lo abrí como consulta porque pensé que era parte de la entrega lo mismo. Pero bueno, vamos a verlo. ¿Yo? ¿Cómo, perdón? ¿Qué decís de la entrega de la consulta de cuál? La consulta que me decías que me mandaste hoy, Ah, sí, parte sí. del mail de la entrega, ¿cierto? Sí, 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 sí. Sí. Claro, yo Por lo eso. consideré como que era, ahí estaba el trabajo práctico y nada más, no vi, no suelo ver todos los trabajos prácticos porque los vemos acá y los veo después. Por las dudas, si tienen alguna consulta que es aparte de la entrega, o sea, si tienen alguna consulta, háganla aparte de la entrega para estar más enfocado en que es una consulta y que tenga asunto consulta. Si no, voy a pensar que es un trabajo como me pasó ahora, pero bueno, no pasa nada, para la próxima. Vamos a ver acá. Bien, tenemos entonces. Acá está tu trabajo. Vamos a ver un poquito por encima, a ver cómo estamos. No sé qué fuente es esa. ¿No te gusta la fuente? ¿O Es un cuál? poco. Libre No. Baskerville. Sí, me cuesta un poco. Me confunde un poco. No es que esté mal, pero creo que la Times New Roman es más rápida para leer. Y esta, como Ok. tiene ciertas curvaturas, es como me tengo que frenar un poco para verla. Pero nada, no es que esté mal ni nada. Sí me parece, a ver. Bien. Bien, contanos vos, ¿qué hiciste? ¿De qué se trata tu...? Bueno, yo elegí la saga de Crash Bandicoot. En primero porque pensé en el Crash porque me gusta, es un juego que recordaba con mucho cariño y dije, bueno, está bueno como hacer un trabajo de esto Ujú, y analizar la saga, que si bien no conozco ahora los juegos que empezaron a sacar, empecé a buscar y no conocía el último juego que elegí para analizar, que bueno, está entre ellos sería el Crash Bandicoot de la PlayStation 1. ujú, Después el Crash Bandicoot 2, La venganza de Cortex, y después el Crash Bandicoot 4, que no sabía que había salido en el 2020, que se llama ujú, It's About Time. ujú, Bueno, yo creo que todos conocen el Crash, es un juego que salió para la PlayStation 1. Yo eso ujú, no sabía que era como un juego insignia de la PlayStation. eh, Así que nada, un dato ahí como para ujú, saber. Y bueno, son juegos de 3D, de plataformas, con niveles de esquivar obstáculos y eliminar enemigos. Y que me sorprendió mucho que en todos los juegos sirve siempre la misma rutina de que hay como diferentes juegos entre un nivel, como que vos tenés los niveles bonus, que vas pasando de como niveles como si fuera lateral, movimiento lateral, en vez de ser como un 3D,
pasa también a como si fuera un 2D lateral plataformero, no sé, Ujú. no sé si se entendió, pero bueno. Sí, sí. Tiene como una rutina así de juego que está buena, es distinta a otros juegos así plataformeros 3D normales, digamos. Ujú. Bueno, para los temas de elementos sonoros que elegí para que constituyen la identidad de la saga, elegí tres elementos, me pareció el que más cuadraba, ponerle el de la música del mundo de Crash Bandicoot. Ujú. Después, efectos de sonido del estilo cartoon, también me pareció que va bastante bien. Y bueno, y sonidos característicos del personaje y mecánica. Que Ujú. bueno, este que estoy con más duda, pero bueno, ya después lo analizamos, va. Después me dirás. La música del mundo de Crash Bandicoot, en este vi en los tres juegos Ujú. que que en sí la música está presente como para darle movimiento y siempre está como esto de, por lo menos en el primer juego y en los otros dos está, de cierto modo, los timbales, bongos y tambores como algo así de tribu o como algo de movimiento o de fluidez o de velocidad o como de runner, hay que correr, hay que ir para adelante, hay que avanzar. Por lo menos en el primero se hizo mucho más presente, en el primer juego de Crash Bandicoot. Después en los otros es como que en el segundo juego, en el de la venganza de Cortex, ponele que acá el juego cambia entre un escenario. ¿Qué pasa? Acá el juego es distinto. En el primero vos estás siempre como en islas de Australia, ponele. Yo lo fui entendiendo así, la situación de cómo se da la música en el mundo del juego. El primero es como islas de Australia, el segundo es como vas pasando distintos mundos y culturas, digámosle, culturas, porque vos estás en un momento estás jugando en la isla, después estás jugando en un iglú con los esquimales y después estás en otro mundo con la cultura esta media oriental, así con ninjas. Después te metes en un castillo medio al medioevo, es el segundo juego. Y el tercero ya te mete con viajes en el tiempo. Ya ahí, que es el último juego que sacaron en el 2020, te mete viajes en el tiempo y es como que, bueno, acá te vas a distintas épocas y es un poco más similar a lo que es el segundo juego, pero en cuanto a la música acá, siempre es lo de el ritmo. Si bien en el primero hay muchos más bongo y tambores como tribu, en los otros dos no son esos instrumentos, pero quizás sí en algunas partes, pero no corresponde más a lo que es el lugar y el ambiente de juego. Acá yo respondí de que, como en conclusión, que la idea de la música acá de Crash Bandicoot era siempre como la aventura y el dinamismo de Crash, lo que está pasando en el juego. Porque vos siempre te estás apurando y estás diciendo, bueno, vamos para adelante y te mete ritmos. Pum, puchu, pum, bien marcados así, si bien en el primer juego es tambores y timbales, en los otros son quizás flautas o otro instrumento que los reemplazan. Ujú. Pero siempre mucha percusión tiene. Eh, Y Esto es lo contame, que yo ¿por me qué acuerdo. pensás que tiene tanta percusión y todas estas cosas la música de Crash Bandicoot? Sobre todo la música que lo representa, según lo que nos decís. Sí, yo creo que en parte porque representa por el mundo, representa al personaje y el personaje relacionándose con el mundo, porque el personaje es una especie de marsupial, que es un bandicoot, el origen del personaje es un animal que realmente existe y que nació, sí, si lo buscas ahí es un bandicoot, se llama algo así, con rayas o algo así, o rayado,
que surge en Australia, el animal, o por allá, en Australia, Nueva Zelanda. Y entiendo de que es como algo de tribu, como algo de. Aparte también las máscaras, que está el personaje este que lo acompaña siempre, que es Aku, Aku, Ujú. se llama. Lo acompaña siempre, es una máscara guardián que en el primer juego te defiende. Si vos lo juntás, te ayuda. Y ahí están los timbales y los bongos, pum, chum, 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 pum, chum, cuando vos los juntás. ¿Y por qué el juego tiene máscaras? Claro. Y bueno, la máscara, no analicé el por qué tiene máscara. Mm. Bueno, hay algo importante que voy adelantando sobre este análisis. Vos decís, eh, me parece la impresión acá que charlamos un poco de todo esto, desde los primeros trabajos prácticos, que algo importante para entender, perdón, voy a cerrar la puerta, algo importante para entender la identidad del audio en un juego, ¿qué tenemos que entender primero? El por qué. El por qué No, está. no, ¿qué tenemos que entender antes de entender el audio del juego? La identidad del audio. Tenemos que entender la identidad del juego. Ya. ¿Sí? Entonces, bueno, primero tenemos que entender eso y cuál es el contexto, como dice Nehuen. Y si yo primero veo un animal, yo vivo en Argentina, no tengo idea de qué es un Bandicoot. Capaz que ni siquiera sé lo que es Crash. Y digo, bueno, tengo este juego, se llama Crash Bandicoot. Hay un animal, y bueno, ahora voy a analizar el audio. Pero todavía no sé nada. ¿Y qué es ese animal? ¿Por qué está ese animal y no otra cosa? Y ahí nos empezaste a dar un poco de color. Bandicoot es un animal. Entiendo, creo que dijiste que es de Australia. Bueno, tenemos algo. Sí. ¿Y por qué ese animal de Australia? Entonces ahí tenemos que investigarlo del juego. Digo, ¿por qué hay una selva? ¿Que el animal vive en la selva? ¿Qué tiene que ver la selva? ¿Hay selva en Australia? ¿Qué pasa en Australia? ¿Por qué eligieron esto? Entonces, eso es muy importante, porque todo eso es lo que va a construir el contexto de por qué el juego es como es, digamos. ¿Y qué pasa con los movimientos del personaje? ¿Cómo se mueve el personaje? ¿Hace cosas que hace el animal? ¿No hace cosas que le hace el animal? Porque el personaje, el movimiento, aparte de correr, saltar y agacharse, hace un giro como el demonio de Tasmania, de los Looney Tunes. Entonces decimos, ¿qué pasa? Y como dice Facundo, ¿qué pasa con el estilo del juego? El estilo es serio, es caricaturesco, ¿cómo es? Bueno, es netamente caricaturesco. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y después veo una máscara. Y digo, bueno, ¿qué pasa con la máscara? ¿Por qué tiene una máscara? Tenemos que investigar y ver, aunque sea una entrevista o un artículo o algo que explique el juego. Seguramente, y yo no lo he analizado, debe tener algo que ver con la cultura de los nativos y las tribus de Australia. Sí, sí, Porque sí, no sí. es cualquier máscara. No se puso la máscara de V de Vendetta. Sí, sí, o la del, ¿cómo de calle? Esa El máscara. del asesinato en, ¿cómo es Viernes 13? Entonces, decimos, bueno, ¿y esa máscara qué significa? Yo te pongo así. Máscaras de Australia. Así Nativos. básico, sin ponerme ni siquiera Australia pongo. Bueno, entonces veo que en Australia había máscaras, por lo que estoy teniendo acá. Bueno, y ahí hay que investigar qué pasa con las máscaras en Australia. ¿Eran importantes? ¿No eran importantes? ¿Qué tiene que ver todo esto? Entonces, capaz que después, investigando eso, llego a las conclusiones que resulta que el juego Crash Bandicoot, y según también lo que dicen los que lo hicieron, están basados todos en ciertas culturas tribales, hay que ver cuál, de Folclore. Australia. Y ahí me voy a preguntar cómo es la música de esas tribus de Australia. No sé de qué tribu, capaz que de alguna, capaz que es una mezcla, capaz que es una generalización, no sé. Y ahí voy a entender por qué la música es así. Y si yo tengo elementos de caricatura, la cultura en la cual está basada, que son tribus de Australia, cómo usaban las máscaras y demás, ahí tengo todas las respuestas. ¿Por qué usan tambores? ¿Por qué usan marimba? ¿Por qué usan ciertos ritmos? ¿Por qué, bueno, el timbre caricaturesco, o sea, te va a decir por qué la música suena así? Porque va a sonar caricaturesca y va a tener que ver con los sonidos y eso te va a explicar un montón de cosas. Sí. Pero sin esa base,
Parece una ¿Cómo? máscara tiki de Hawái. A ver, vamos a ver. No sé si se escribe así, pero es muy parecida, sí. Es mucho más parecida, sobre todo esta máscara de naranja. Ajá. Es mucho más parecida a esta máscara, mira. Entonces, bueno, si decimos, bueno, investigando sobre el juego, mira, esta máscara está casi igual, con las plumas y todo. Capaz que es esa máscara. Perdón. Esto, con las plumitas que tiene ahí y las cejas, esta está mucho más parecida. No sé si, o sea, obviamente eso es una caricatura, ¿no? Pero me lleva mucho más a eso. Entonces, bueno, habría que ver qué es todo eso y muy probablemente encima de esa es la máscara del dios Tiki. Nos da mucho más color, esta es la misma, literal. Entonces ahí tenemos un dato. ¿Qué pasa? ¿Tiene algo que ver con Hawái? ¿No? Y eso en alguna explicación básica del juego debe estar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a poner Crash Bandicoot. Solamente eso, porque vamos a tener, como le dije al principio, a donde vemos que a mí me gusta, que yo siempre lo recomiendo, que no me lo está tirando al principio, pero bueno, vamos a poner acá, es Wikipedia. Wikipedia. Vamos a ver qué es lo primero que tira Wikipedia. Y a ver si me da la opción, no me lo digo, pero bueno, no importa. Si hice algo, bueno, una explicación de qué es todo esto. Bueno, esto no es la historia del juego, pero bueno, podríamos ver un poquito del lore, de qué es y en qué está basado. Esto lo podríamos ver acá. Bueno, ahora no lo tenemos muy a mano. Pero bueno, investigando acá, vamos a ver todas estas cosas de por qué es lo que es, qué hace, por qué tiene esa máscara, qué es esa máscara. Incluso pueden poner la pregunta directamente, ¿qué es la máscara de Crash? ¿Qué es la máscara de Crash? Una sola H. Y hasta, bueno, la IA va a tirar un poquito acá. Pero hasta hay información del wiki fandom y nos va a explicar qué es. Waku Waku, encima parece que tiene esto en japonés. Es un antiguo espíritu que vive dentro de una máscara, hermano gemelo de Uka Uka y es guía de Crash y sus amigos para derrotar. Bueno. Y esto puede tener algo que ver también con la inspiración del cómic y la película La Máscara. Dioses que habitaban la máscara. Sí. Yo lo nombré a la máscara de Mask. Lo nombré para cuando hace lo de cartoon. Porque me hace acordar a eso, al cartoon de Mask, la película. Pero bueno, es Claro. otra cosa igual. La referencia que tiré como más al lado del cartoon y la comedia que maneja va Pero más digo, por ahí. más allá de la comedia, digo, ¿de dónde viene? ¿Qué es esa máscara? ¿Por qué la usan ahí? ¿Qué relación tiene? Al punto de todo esto, perdón que me extendí demasiado yendo a esta línea, esa digo es la línea que es importante de investigar y entender para poder explicar por qué la música es así. Porque sin eso lo que explique va a ser una conjetura, es decir, una idea que sacaste vos mirando gameplay y que no vas a poder, dada la limitación de la información que tenés sobre el juego, explicar casi nada más que describir cuáles son los instrumentos que tiene. Porque eso es lo que vos podés percibir mirando gameplay. Claro. ¿Me explico? No, sí, yo Entonces, busqué información, pero lo de las uh-huh. máscaras, sí, no he buscado lo de las máscaras, el origen de por qué. He buscado lo del origen del personaje, eso sí, pero lo de la máscara sí se me pasó. El origen del Sí, personaje está sí. bien. Pero bueno, porque lo que veo un poco en la parte de la música es que hace falta un poquito más de fundamentación, de decir por qué la música es así y en lo que nos explicaste, lo que estoy leyendo acá. Está bueno esto que está inspirado en Australia, hay que ver qué relación tiene. No hay mucha relación que vos digas esto suena así porque esto usan estos instrumentos porque tal cosa y que nos lleve a entender la identidad. Más allá de decir, bueno, usa ciertos instrumentos, estos instrumentos se repiten o no se repiten y eso, por eso no nos dice mucho. Pero ahora de decir que esos instrumentos son, no sé, o pueden ser, porque no lo investigué, representativos de la cultura tribal en la que está basada la máscara, por ejemplo, por decirte alguna cosa. Y además responde al estilo caricaturesco. La música parece un dibujito animado.
Y bueno, ¿cuáles son las características que tienen la música de caricaturas? Bueno, entonces eso por ahí iría un poco el fundamento, ¿no? Porque ¿qué dice tu conclusión? La identidad sonora de la saga no está en repetir, bueno, estás hablando de toda la identidad sonora, acá tenemos que hablar de la música nomás. Pero bueno, la identidad sonora de la saga no está en repetir exactamente las mismas canciones, sino en mantener una misma idea musical. A lo largo de 3 entregas, la música acompaña el carácter aventurero, caótico y dinámico de Crash, aunque cambien los escenarios, siguen apareciendo ritmos marcados. Bueno, eso es todo descriptivo, ¿sí? Lo que dice a lo largo de las 3 entregas y demás, nos estás diciendo, bueno, vi esto y esto es lo que hay. Claro. Nos está diciendo por qué, cuál es la relación con la identidad del juego, ni nada. Y me decís que al escucharlo sigue sintiéndose como el juego de Crash Bandicoot, pero no entendemos por qué. ¿Sí? Pero bueno, nada, un poquito por ahí. Para esas cosas, y no es que está mal lo que elegiste, es donde se pone interesante algo que hablábamos antes, ¿viste? Poner un contraste. Por ejemplo, si en vez de usar la venganza de Cortex o el It's About Time, hubieras elegido el Crash Racing, que es el de carreritas de auto, ¿sí? Claro, ahí tiene más. Decimos, bueno, ¿qué mantiene? ¿Qué hace la identidad? Porque el juego es otro juego, nada que ver, un juego de carreras. Hace la misma trampa que hace Mario, ¿no? Y que, bueno, Sonic no tiene, no sé por qué no tiene. Pero bueno, eso nos da un contraste. Que yo lo decía con el Sonic Pinball, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el juego, a nivel mecánicas. Pero bueno, ¿qué elementos mantiene para decir que es un juego de Sonic, ¿no? Y aparte es que tiene Sonic. Que bueno, que eso es importante. Parece una novedad, pero hay que decirlo. Bueno, ¿sí? el Crash Racing, ¿qué tiene? Bueno, tiene Crash y los personajes. Y bueno, ¿qué más? Otras cosas, bueno, los escenarios, ambientaciones, los sonidos, el tipo de música, la estética, bueno, en general, y ese tipo de cosas. Pero bueno, nada, yo creo que está interesante igual el planteo. Hay que revisar un poquito esas cositas que te decía ahí. Obviamente no parece trabajo porque ya está. Pero bueno, después los elementos creo que pueden andar bien. Ahí donde ya mencionas lo del cartoon y demás. Sí, sí. Así que bueno. Y ¿vos los querés sonidos comentar algo característicos más? del personaje. Eso quería comentar, lo del último Coméntamelo, sí. elemento tomado. Sonidos Dale. característicos del personaje y mecánica. Medio que no me parecía. No, en parte es como que sí, vos te acordás, ponele, si no sé si habrás jugado Crash, pero hay unas expresiones de Crash cuando hace o hace expresiones así. Yo me ponía a pensar si podría llegar a ser una parte de la identidad de Sonora, porque vos decís, eso te queda en la memoria, ¿por qué te queda en la memoria eso? ¿O por qué te acordás de eso, de los momentos esos graciosos, ponele que cuando vos jugabas Crash, te acordabas, digamos, te queda. Y nada, lo tomé como un elemento más, a como que, bueno, es característico del personaje y sus mecánicas, esto de, bueno, también de que puede girar y pegar, y que, bueno, que tiene esto lo del Haku Haku, que son los tótems, eso, que bueno, que después adelante en la saga va cambiando porque no siempre es los mismos, después aparecen un montón más. Eh, entonces, es como que esos sonidos. Porque en parte son característicos del personaje en cuanto a nivel animación, a nivel gráfico, pero también en cuanto a los sonidos, porque vos te acordás del sonido. Entonces yo dije, bueno, lo tomo, pero no sabía si podría llegar a ser. Nada, dije, que le puse acá de que bueno, que es un personaje que si bien no habla, ponele, sino que se expresa a través de esas exclamaciones o sonidos, y ponerle que es como que celebra, se sorprende, o suspira aliviado, o grita cuando cae el vacío, digamos. O Es como sea, que en yo esa. creo que puede funcionar. Lo que no me encanta demasiado es la fundamentación. Es decir, que porque te lo acordás o porque es memorable, digamos. Que sea memorable puede llegar a ser algo que tenga que ver con la identidad, pero no quiere decir que por ser memorable es parte de la identidad. Claro, claro, por eso. Porque, o sea, generalmente van de la mano. Pero no es la fundamentación que estamos buscando. No puede decir esto es parte de identidad porque es memorable. Claro. ¿Me explico? Hay que analizar el por qué y después hay que balancear si es o no, digamos. Sí, sí, por Hay que eso. investigar y tratar de relacionar cosas. Decimos, pero
que puede tener más que ver, que sea parte de la identidad, porque Crash Bandicoot es una caricatura y los sonidos caricaturescos que hace prevalecen por alguna razón y lo que sea, pero no por el hecho de que sean memorables. Puede algo no ser memorable y ser parte de la identidad, y puede, como lo de la radio de Silent Hill, bueno, ahí en el caso sí es recontra memorable la radio esa. Estás Sí. solo después de jugar Silent Hill a la noche y empezás a escuchar un ruidito de radio y se te va a poner la piel de gallina. Porque, bueno, Y te va a pero acordar el Silent Hill. lo que quiero decir es que no es la fundamentación eso. No puedo decir que esto es importante para la identidad sonora porque después de jugar el juego me lo acuerdo. ¿Me explico? Claro. Claro. En parte es la unión de todo igual, yo hago referencia a eso también, de como que por separado quizás un elemento no funciona, quizás con los tres juntas o todo el juego, sí, digamos, un sonido por separado, o, no sé, eso es lo que hago referencia también al final. Bueno, ya lo voy a leer bien. Bueno, nada, eso era. Pero sí, me quedé pensando en eso de lo que decía, pero bueno, ya lo voy a leer, te voy a dar una devolución directa de ahí. Así que bueno. Bueno, genial. Gracias. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias a vos por pasar. Excelente. Vamos a seguir con un trabajo más. Ahora vamos a abrir un poco la paleta. ¿Quién tiene ganas de mostrar su trabajo? Sobre todo alguien que no haya pasado todavía. No se peleen, ¿eh? Vayan levantando la mano a quien les gustaría pasar, aunque ya haya pasado. Ya tenemos uno. ¿Quién más? Ya anima a nadie. Che. Bueno, ahora levante la mano quien no pasaron nunca. ¿Quién más? ¿El resto pasaron todos? A miércoles. Bien, tenemos 3. A ver, déjenme ver un poquito. Bueno, Bufo, vamos con vos. A ver qué tal. Gracias, Nehemías, Lautaro y. Bueno, las personas que levantaron la mano. Pero se me fue justo el otro que bajó la mano. Muchas gracias. A ver, Lorenzo, vamos a ver con el tuyo. ¿Tenés ahí para hablarnos? Yo ahí lo comparto. Sí, profe, estoy acá. Buenísimo. Ahí arranco. Ahí se los comparto. Acá estamos. Bien. Bien, estamos con la franquicia. ¿Cómo estamos con los juegos de terror? Bueno, yo para el trabajo quise analizar la identidad sonora de la franquicia Resident Evil, ya que me pareció una franquicia que tiene bastantes juegos y que tiene ciertos cambios a lo largo de los años en los diferentes productos que entregó. Para el que no conozca, bueno, Resident Evil es una franquicia y sobre todo una saga de juegos que su género principal es el survival horror, que también lo mezcla con un poco del género de acción o disparos. Bueno, más que nada los juegos que yo elegí para lo que es el análisis del trabajo fueron el primer Resident Evil, el Resident Evil 4 y el Resident Evil 7, que siento que tienen son los que más, ponerle diferencias tienen en cuanto a mecánicas y bueno, se podría
hacer un buen análisis en base a esas diferencias. Ok. Los elementos que elegí, el primero de todos fue el silencio, el, el silencio y cómo los ruidos del entorno toman protagonismo para generar como una paranoia o alguna inquietud hacia el jugador. Ajá, ok. Eh, muchas veces en estos juegos la música eh, pasa a segundo plano, digamos, no existe cuando el jugador está explorando el mapa. Lo que esto altera mucho a lo que es la experiencia del usuario. El oído del jugador como que se ve obligado a agudizarse eh, y a siempre estar pendiente de qué puede romper como ese silencio, que puede quebrar como ese silencio, esa paz que hay, digamos, de elementos de sonidos del ambiente y eso. Eh, y digamos que el jugador, al no encontrar melodías musicales en esta exploración, como que siente eh, se desata como una ansiedad que distorsiona la que es la noción de su entorno y bueno, pierde la seguridad de lo que habita en este entorno. Por ejemplo, puse en ejemplos de los juegos, puse que, por ejemplo, el Resident Evil original, digamos, cuando empieza el juego, estás dentro de una mansión donde no hay ningún sonido, no hay ninguna música, digamos, sino simplemente sonidos del ambiente como un reloj, los pasos del jugador mientras está caminando por los pasillos, Ujú. eh, el sonido de las puertas que se abren al pasar de una sala a otra, que es muy característico. O, por ejemplo, la parte de la sala de máquinas, donde solo se escucha el zumbido de las máquinas funcionando. Son todos sonidos que son normales, pero al tener esa falta de música en el gameplay, el simple hecho de escucharlos y de no saber qué hay al otro lado de la puerta es como genera cierta tensión. Luego, bueno, en el Resident Evil 4 es lo mismo, nada más que se traslada a un entorno más rural, donde tampoco hay como una música de exploración y se escuchan más que nada los sonidos del viento, de los árboles, de animales lejanos, de cuervos más que nada. Bueno, lo que también hacen sentir esta soledad y esta inquietud de no saber qué es lo que puede haber. Y bueno, en el Resident Evil 7, por último, puse como que en este juego, esto como que alcanza un nivel un poquito más elevado porque el juego pasa a ser en primera persona. Entonces Ujú. el jugador tiene la vista más restringida de lo que puede ver y no sabe bien lo que tiene a sus espaldas. Entonces, al escuchar estos ruidos también, o sea, al no ver música y al escuchar estos ruidos intensificados del elemento, el viento, ventanas chocando, eh, le da cierto estrés a lo que es al jugador. O sea, como que este elemento, y bueno, siguiente también, estos elementos de la saga juegan mucho con la psicología del jugador. Ujú. Bueno, el siguiente elemento fue los refugios dentro de la saga, estas habitaciones de guardado donde siempre tienen una música característica. Ajá. Eh, Esta música, digamos, es importante para Identidad Sonora porque es como un recurso crucial, digamos, eh, para también jugar con las emociones del jugador, manipulando el miedo o sea, manipulando sus emociones. Por ejemplo, al ingresar a estos cuartos, la música opera más que nada como un freno de lo que estaba viviendo el jugador. Pasa de estar en un ambiente de tensión, de no saber qué es lo que hay, a estar en un ambiente tranquilo, relajado, con una música tenue.
con sonidos como de piano, cuerdas, melancólicas, digamos, tranquilas, que transmiten como una calidez y sensación de control como para que el jugador diga, bueno, estoy en una zona tranquila donde sé que no puede entrar nadie. Y o sea, esa música se encarga de acentuar más que nada esas emociones en el jugador. Ujú. Bueno, también. Sí. Ok, decía nomás. Sigue. No, bueno, después puse en los ejemplos, en cada juego, me puse el ejemplo del nombre de la pieza musical que utilizan para estas zonas. Y bueno, explico un poquito algunos elementos, algunos instrumentos musicales que utilizan. Por ejemplo, en el primer Resident Evil utilizan mucho lo que son el sintetizador y algunos sonidos de piano. Luego en el Resident Evil 4 introduce más que nada en estas piezas musicales lo que es un poco la guitarra española. Y bueno, en el Resident Evil 7 introduce más sonidos de un piano un poco como, digamos, distorsionado o desafinado. Eh, Y bueno, por último, el último elemento que utilicé fue la voz en off de la apertura del juego, digamos, esa voz que cuando inicias partida dice el nombre del título del juego, Ujú. que siento que también es muy característico e importante para la saga. Y bueno, viendo videos y eso, se analiza eh, que es como un logotipo auditivo donde espera que estoy perdido. Porque bueno, es como que este elemento rompe la cuarta pared antes de que comience el juego. Es como una firma vocal donde establece el- donde establece como la identidad del juego, lo que va a pasar. Es como una voz bastante así, tenebrosa o Perdón, ¿qué significa la cuarta pared? porque, digamos, porque al darle play al juego, esa voz que dice Resident Evil no es como que el personaje, los personajes del juego la escuchan, sino que está más, esa voz está más dirigida al jugador para decirle o posicionarlo en un lugar de que va, esto es sonoramente Resident Evil. Vas a ver en el juego ¿cómo decirte? Como decirle que los sonidos que va a escuchar o las cosas que va a ver son de un tono más grotesco, un tono más crudo, del horror, del tipo del horror. Por eso la voz lo dice con ese tono tan, por decir de una forma macabro. ¿Y qué significa la cuarta pared? Y o sea, la cuarta pared es, digamos, sale del cuadro de lo que es el juego. No entiendo qué significa. ¿Por qué cuarta pared? ¿Cuáles son las otras tres? Y o sea, es como que yo me refería a que es como esa voz está como por fuera de lo que es el mundo del juego, sino que está más destinada a que lo escuche el jugador. ¿Pero sabés lo que es la cuarta pared? Eh, y tengo como la idea de qué es eso. Bueno, importante eso, porque bueno, también charlamos un par de veces de si van a usar términos que sepan lo que están diciendo. Porque la cuarta pared viene del teatro. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las paredes? Son las paredes del escenario, la de los costados y la de atrás.
La cuarta pared, que no existe en realidad, porque no hay, porque si no la gente no puede ver, porque estarían en una habitación y no en un escenario, es el público. Entonces se le dice que uno rompe la cuarta pared porque es una pared imaginaria, porque si hay una obra de teatro que está sucediendo en una habitación, los espectadores no van a ver una de las paredes porque no puede haber, porque no se puede ver, pero la escena va a suceder como si esa pared existiera. Entonces, esa pared se rompe cuando, por ejemplo, un actor le habla directamente al público. Porque, ¿qué pasa? En una obra de teatro, nosotros entendemos el código, por más que sean unas personas, seres humanos que están ahí, de que ellos están en un mundo y no, como personajes, y nosotros como espectadores estamos en otro mundo. Entonces, lo que hace una técnica de obra es romper la cuarta pared, que es que un personaje, o sea, un actor, le habla como personaje, es decir, el personaje le habla al público, y ahí se rompe esa cuarta pared, porque los personajes no le hablan al público, porque no son parte del público, son dos mundos diferentes. Entonces romper la cuarta pared significa eso, que es lo que hace personajes como Deadpool. Deadpool le habla al público, mira a cámara. En las películas no se puede mirar a cámara, porque si miras la cámara rompes la inmersión, salís de personaje un poco más. Entonces, pero hay ciertas formas de narrativa que sí usan ese recurso, que puede servir para muchas cosas. Deadpool se hace cómplice del público, entonces Deadpool mira a cámara y te dice cosas, te las dice directamente, entonces ahí rompe la cuarta pared. En este caso eso no existe, no hay cuarta pared. Parece más como un logo sonoro, como cuando dicen Sega tampoco está rompiendo la cuarta pared, y está haciendo básicamente lo mismo. Entonces este elemento a mí no me convence tanto desde ese lugar como justificación. Es icónico, sí, así como Sega, puede ser parte de la identidad, sí, puede ser. Pero por ejemplo, si yo tuviera que elegir a la música como elemento, creo que eso nos ayudaría un poco más a esto en cuanto al contenido que tiene, ¿no? Porque también cuando desarrollas esta fundamentación, no veo demasiado contenido en esa fundamentación. Veo más una deducción que es interesante, pero que no termina de tener un contenido que digo, bueno, porque yo me pregunto, ¿de dónde sacas vos que esto es icónico más allá de que ves que se repiten todos los títulos, que aparece una voz que dice Resident Evil? Y yo busqué, o sea, traté de buscar información sobre elementos que aporten mucho a la identidad sonora. Los primeros dos me parecieron bastante, o sea, encontré bastante contenido sobre ellos, pero bueno, me faltaba como un tercero que la verdad no encontré mucho y vi videos también que hablaban sobre esto y sentí que ¿Y qué podría decían llegar. eso? Más que nada esto que estoy diciendo de cómo esa voz que dice Resident Evil es como que está dirigida hacia el jugador y al estar dicha con ese tono, ese tipo con esa voz, está como diciéndole al jugador dentro del juego va a haber este estilo de cosas, tipo refiriéndose a cosas de horror y eso. Claro, perdón, ya te digo con eso que decía Gandini, se quedó con la duda cuáles las otras tres, así como dicen, mía, las tres paredes son, están en un escenario, tenés tres paredes, sí o sí. Tenés los costados, que es a donde se van los actores, y la pared de atrás, que generalmente hay alguna imagen o algo, o un telón. Y la cuarta pared es la que no existe, la que es mental. Pero bueno, volviendo a esto que mencionabas, bueno, parece que los videos no tienen tampoco mucho comentario. A mí no me termina de convencer esta justificación que hacen ellos, que tampoco sé de dónde la sacan, de decir que eso Resident Evil rompe la cuarta pared. No veo en qué es lo que hacen que parece hablarle al jugador. Y por ahí, teniendo ese ejemplo de Sega, que está bien, ellos están cantando, pueden no estar hablándole al jugador. Pero me parece más como simplemente
audiólogo o una cosa por el estilo. Y no veo mucha justificación. Ese sí es parte de la identidad, porque por repetición, pero no mucho más por otra cosa. ¿Qué pasa si agarro un juego que se llame Silent Hill y digo Silent Hill? No va a ser muy diferente y voy a empezar a romper un poco. Voy a decir, bueno, eso lo hacen como Resident Evil, y capaz que ese contraste de que no lo hacía otro. Que no. Devil May Cry también Devil May Cry, que también es de Capcom. Claro. Entonces capaz que es una característica de algo que le gusta hacer Capcom con sus juegos. Pero bueno, eso de la cuarta pared no me termina de convencer. Pero más allá de eso, creo que tal vez, si bien hay una justificación ahí en lo que explicás, y tiene una relación con la identidad, no sé si es lo más fuerte que tiene. Ok. Creo que la música podría ser algo más interesante, o la actuación de voz, que tienen muchos personajes del Resident Evil 1 como un elemento más característico. Ok. Pero bueno, no sé, incluso los sonidos de los zombies podrían llegar a ser. Pero no sé, eso lo tenía que investigar un poco más, porque capaz que no son tan importantes. Y el tema es que después del 7 dejaron de ser zombies. Pasaron a ser hombres lobos. Claro, bueno, habría que, pero después del 7, ¿cuántos hay? ¿9? ¿10? Ah, claro, el último, el 9. No. Ah, pero pasaron a ser, ¿cómo es? Creo que eran hongos, hombres lobo, que fueron hechos con experimentos con ese hongo. Y en el 9 no me acuerdo si volvieron los zombies. Habría que fijarse, pero por ahí me parece que pueden ser más, poner el caso de ese juego, no sé si no me acuerdo si dijiste el 7, puede ser una excepción también. Si tenés 15 juegos que son zombies y en uno son lobos, no hay una ruptura de toda la continuidad esa, digamos. Pachincos, ¿qué pachincos? Un juego japonés, un juego de maquinitas japonés, ¿cómo es? De casino. Ah, mira vos. Dice, pero hay un montón que son melódicos y son de cada. Bueno, claro. Bueno, nada, igual está interesante lo que venís contando en general, Lorenzo. Este último nomás no me termina de convencer. Y bueno, ahí estuvimos charlando un poco con los chicos. Ok. Fundamento de la cuarta pared. Y nada, bueno, es importante esto. Si están haciendo la investigación y hay alguien que dice, porque esto rompe la cuarta pared, bueno, ustedes investiguen qué es la cuarta pared para poder sostenerlo, ¿no? Porque si no, yo le explico por qué rompe la cuarta pared y no hay. Así como no lo explicaron ellos, y que para mí no hay una ruptura de cuarta pared. Pero bueno, se podría charlar. Igual interesante el planteo, me gusta. Ok. Y ¿Vos tenés algún? ¿Sí? ¿Quién está a hablando? mí me gustaría decir algo Sí. que yo hice algo parecido con el tema esto de la iconicidad, pero creo que se relaciona mucho más con lo que había hecho Gandini, que es, yo elegí la saga Zelda, Ajá. que la idea principal era ser como partícipe de una leyenda, y yo tomé que Link no habla. Es algo que es muy icónico de él, pero yo lo manejé llevándola a esa idea de que como es una leyenda que es como una historia que se transmite de generación en generación con elementos fantásticos, lo que hacen las leyendas es que generalmente no nos dicen qué es lo que piensa el héroe, sino sus acciones. Ujú. Eh, Bueno, eso es interesante, porque por ejemplo, en la forma en que planteas el argumento, Nehemías, y esto está bueno para que vean ustedes esto que charlamos recién, ¿no? Argumento contra elemento simplemente presentado. Digamos, uno puede tener un elemento que puede ser más o menos correcto, pero si la fundamentación es rica, y hay un contenido que decíamos, che, bueno, todo esto tiene sentido y tiene donde apoyarse, puede quedar válido, digamos, porque hay cosas acá que pueden ser
pueden llegar a ser un poco subjetivos. Por eso es lo importante de la fundamentación. Y acá, por el caso que nos contó Nehemías, hay una relación entre narrativa, tradición de formas de contar historias y que justifican de por qué ese personaje no habla. Que uno se puede preguntar también por qué Link no habla. Hay que ver qué van a hacer en la live action ahora. Sí, eso para mí sí, me Link tiene va a hablar. preocupado. Había leído una noticia que decía que en el último juego, protagonizado por ahora Zelda, sí iban a hacer hablar a Link, pero al final dijeron no le encaja nada. No sabemos qué es lo que diría Link en este caso, porque nunca habló. Claro. Entonces no sabían qué ponerle para que diga, entonces los sacaron y hicieron que otro se comunique con Zelda. Claro, bueno, esas cosas son muy interesantes, porque aparte tienen fundamento. Cuando vos explicás toda esta cuestión, no me acuerdo si dijiste leyenda. ¿Cómo dijiste la palabra recién? Sí, leyenda, porque es la Claro. leyenda de Zelda. Claro, la forma de contar esa historia a partir de leyendas, todo esto cobra sentido. Vos decís, claro, con razón Link no habla, y te da mucho sentido. Y no necesariamente uno es lo que primero piensa, que es un personaje no hablando, que no es un personaje mudo, es un personaje que simplemente no habla. No un personaje mudo, porque en muchas historias se menciona que Link habla, y creo que en el Breath of the Wild y Tears of the Kingdom lo justificaron diciendo que está con tanta presión de salvar al reino, que como que obtuvo un modismo selectivo o algo así, pero que sí hablaba antes. Interesante. Bueno, vamos a ver qué hacen con el live action. Entonces, nada, esas cosas tienen fundamentos, y esos fundamentos son interesantes porque lo importante de todo esto es el análisis que hagan ustedes. No tanto si el elemento es más o menos correcto. Así que bueno, muchas gracias, Nehemías. Queda un poco más claro ahí. Perdón, ¿con quién estábamos hablando recién? ¿Barros era? No. Bufo. Bufo, casi era con B larga. Bueno, gracias, Lorenzo. Barro era el mail de antes. Así que se entendió esto que estábamos comentando recién sobre fundamentación, el elemento y eso. Sí, se entendió bien. Muchas gracias. ¿Vos tenés algún comentario más? ¿Alguien le quiere preguntar algo? ¿Quiere preguntar más sobre esta parte? Yo quiero preguntar qué elegiste como identidad de juego, digamos, porque justo tengo la misma saga y me quedo esa duda. O sea, ¿cuál sería como la identidad sonora, tipo de la conclusión que hice? No sonora, digamos, la identidad del juego. La identidad del juego puse que es como es un juego donde el jugador, o sea, se pone el jugador en escenarios tétricos, donde, bueno, tiene que enfrentarse a enemigos con mutaciones o enemigos tipo zombies. Y bueno, y el juego balancea constantemente entre supervivencia a algo desconocido, algo malo, y también se balancea entre lo que es frustrar a veces planes de ciertas corporaciones a base de disparos. Un golazo. Gracias. ¿Y la tuya cómo fue, Agustín? Yo básicamente lo definí como que como que es un juego divertido, pero que constantemente te genera miedo, digamos, como que persecución constante, pero no por eso deja de ser no disfrutable. ¿Y cuál sería la identidad del juego? Porque digamos eso lo podemos tomar en cualquier juego de terror. Digamos. Si no es divertido, ¿quién no va a querer jugar? Sí, yo como identidad de juego puse básicamente que es como el constante manejo de la tensión de momentos de tensión entre las partes en las que estás, como nombraba antes él, en las zonas seguras y las partes en las que decís, ok, acá salgo y se pudre todo.
Bueno, son un poco genéricas las explicaciones, tengo que decir, un poquito de los dos. No tan mal, pero hay veces que parece que están definiendo el género, de cierta manera. Y no tanto, bueno, digo, ¿por qué Resident Evil es Resident Evil y no otro juego de terror? Este, Gandini dice esto de tener las balas como un recurso escaso sería lo de survival y horror por los monstruos y enemigos. Bueno, en este caso también tiene un poco de acción, digamos, porque hay otros survival horrors que no tenés nada de disparo o cosas así. Y además, las perspectivas, las cámaras que usa Resident Evil son icónicas. Las ambientaciones que tiene, los puzzles que tenés que resolver también son importantes. Resident Evil, de hecho, es un poco lo que te hace ir hacia adelante. Y bueno, toda la temática de zombies, sea corporación o lo que sea. Pero los puzzles son una de las cosas clave. El Resident Evil 1, digamos, la mecánica principal antes que los disparos y survival es resolver puzzles. Dentro de un survival, digamos. Sí, yo también Entonces, elegí eso como elemento, digamos. Los puzzles que también trabajan de manera progresiva y bueno, la escasez constante, ya sea lugar en el inventario, balas, curaciones, lugares para guardar, es como que hay que estar todo el tiempo manejando recursos, digamos, administrando recursos. ¿y eso es Creo parte que de la identidad sonora? No entendí. Yo lo definí como elemento que es parte de la identidad del juego, claramente. Después definí, bueno, busqué ejemplos de cómo el audio un poco refuerza cada uno de estos elementos, pero bueno, en todos los juegos lo hace un poco de una manera diferente. Por eso no elegí, por ejemplo, no sé, el inventario como un elemento, sino esta cuestión de la administración de recursos. Ok, bueno, interesante, interesante. Interesante, aparte es muy diferente a lo que explicaron hasta ahora en los otros compañeros, los ejemplos. Así que bueno, vamos a ver. creo que A mí me gusta cómo van trayendo diferentes puntos de vista sobre lo mismo. ¿De mías? sí, creo que el tema de los pases tiene un subgénero diferente que usa Resident Evil, que son estos, ¿cómo es? Estos juegos en la vida real de escapar de una sala, como que de Los escape una rooms. los escape room. Ujú, Usa este subgénero más que solamente puzzles. ujú. Eh, Bueno, yo interesante lo- cómo maneja eso. ¿Sí? bueno, sí, yo lo tengo porque en un principio tenía pensado hacer Devil May Cry, pero me Ujú. faltó un elemento que no llegué a conseguir y me pasé después a Zelda. De una. Que Devil Bueno, May Cry es algo que también usa bastante porque, bueno, nació como una secuela de Resident Evil y lo cambiaron cuando vieron que era bastante diferente. mira vos, no sabía, no tenía ese dato. Buenísimo. Bueno, genial. Lorenzo, ¿algún comentario más? ¿Alguien tiene una pregunta para Lorenzo? ¿O comentario? ¿No? Bueno, genial, muchísimas gracias, Lorenzo. Excelente la exposición y además a todas las personas que aportaron también este debate que se armó recién, que son de las cosas más interesantes y enriquecedoras que se dan en este tipo de análisis. Así que bueno. Repasando entonces, vamos a estar hasta acá con las presentaciones. Recuerden, la consigna de trabajo práctico número 3 se la voy a dejar si no está ya, igual mañana voy a chequear en el campus para que la tengan para acceder. Voy a tratar de tener las correcciones de sus trabajos lo antes posible. Sí, el trabajo final, el trabajo práctico número 4, donde tienen que elegir un videojuego, desarrollar un documento de diseño de audio con su contenido principal, con imágenes, hagan sus listas y descripciones de cómo tienen que sonar ciertas cosas, cuál es como una guía de todo el audio, incluyendo, no sé, arma, personaje principal, secundario, música, si la música tiene algún sistema adaptativo o no, si hay algún sistema de armas o vehículos o poderes, no sé, todo lo que
nos puede dar una visión general de qué contenido tiene el juego a nivel audio y que después incluyan un análisis, que ese análisis puede estar al final como un análisis casi que aislado, pero todo dentro del mismo documento, o explicado en el elemento que les toca dentro de la parte descriptiva. Pero recuerden poner siempre títulos claros, que sea muy fácil identificar cuando están desarrollando algo de análisis y cuando están simplemente explicando algo del contenido a nivel descriptivo. Importante cómo manejan la prolijidad, que estén bien puestas las imágenes, que no se superpongan, que no queden cruzados, que no quede, no sé, dos espacios blancos así gigantes y una imagen ahí en el medio, sino que todo esté mejor organizado, y además que las imágenes que usen sean imágenes que aportan a lo que ustedes están explicando y no simplemente que sean imágenes por estar, ¿sí? Tienen el modelo guía, que lo tienen desde primer año, repasan las cosas de primer año para ver el género y demás de la música, si la música también aporta la narrativa y todo ese tipo de cosas. Y el juego, recuerden, pueden elegir lo que ustedes quieran, que sea moderno, que tenga contenido interesante, que sea después del 2000 por lo menos, yo diría del 2010 en adelante. Y no importa acá si hacen algo que sea retro, algo que sea actual, algo que sea moderno, algo que sea sci-fi, lo que sea, eso lo eligen ustedes. La semana que viene vamos a tener revisiones de sus avances, vamos a ver un poquito más de todo esto, vamos a armar algún ejemplo también. Y si tienen alguna duda respecto a ese trabajo, me mandan un mail y vamos viéndolo. Traten de traer cosas para la semana que viene, elijan ese juego, lo que puedan llegar a preparar. Recuerden que tienen 2 semanas para hacer este trabajo, y dentro de esas 2 semanas la entrega va a ser de manera presencial. ¿Alguna pregunta de esto? Creo que no. No. Bueno, entonces Yo estoy hoy estamos... ¿Cómo? Perdón. Yo estoy entre elegir al Hellblade o al Ace of P para este trabajo. Interesante, Usted- quiero leer los dos. No me jodas, son 14 páginas. Sí, Encima sí. tengo otros trabajos. La clase presencial va a quedar para el día, ya lo recuerdo, El 30. el 30, sí. El día martes 30 de junio. Ese día nos vemos de manera presencial. Así que bueno, cualquier duda, consultan ahí en la agenda, el día de la entrega va a ser el presencial. Cualquier duda que tengan, me escriben un mail, lo vemos. Y si no, bueno, pónganse ya a trabajar sobre eso, así la semana que viene traen algo y podemos avanzar con cualquier duda. Yo voy a tratar de, sí o sí, para la clase que viene ya tener todas las correcciones, así si tienen que preguntarme algo, me lo preguntan ahí también. Bueno, si no llegan a ver como Joaquín Gandini, la actividad en el campus, me mandan un mail y les paso la consigna por ahí. Bueno, mientras tanto, si no, nos vemos directamente la semana que viene. Profe, nos vemos. Listo, nos vemos.